¿Cuál es el error común al crear mapas web? Es no planear cómo vas a consumir tus datos espaciales desde la base de datos. Si estás creando un mapa web y crees que lo más difícil es mostrarlo en Leaflet, realmente no es así. El verdadero reto empieza cuando no sabes cómo vas a traer los datos desde Postgres o desde cualquier base de datos. Yo también cometí ese error hace un tiempo, pero hoy vengo a mostrarte cómo evitarlo. Hola, soy Joa y en este canal te enseño a crear mapas web potentes desde cero, aunque no seas programador. Si te interesa el desarrollo GIS con Leaflet y PostGIS usando Python o Angular, suscríbete y revisa los cursos que tengo para ti. Ahora sí, vamos a iniciar. Cuando trabajas con mapas interactivos, debes saber desde dónde vienen los datos, cómo van a llegar, qué tan grandes son y cómo vas a controlarlos. Vamos a utilizar PostGIS como base de datos. Vamos a utilizar FastAPI, que es una API REST usada con Python. ¿Y para qué la usamos? Porque nos va a permitir que distintas aplicaciones se comuniquen e intercambien datos fácilmente a través de Internet. Es como si hablaran el mismo idioma. Y son ideales para conectar los servicios, las bases de datos y sistemas en una arquitectura moderna. ¿Qué formato de salida vamos a utilizar? GeoJSON. Y el frontend va a ser JavaScript con la librería de Leaflet, por supuesto. ¿Qué pasa si tú no planeas esto desde el principio? Puedes matarte haciendo un mapa y después no sabes cómo vas a conectarlo con tu API. Puede que tengas la base de datos lista, pero los datos van a llegar lentos o mal formateados. O peor aún, vas a meter todo el GeoJSON a mano en tu código. El mapa puede que funcione, pero si tú vas a abrirlo desde la consola, te vas a dar cuenta de que estás cargando todos los datos desde una tabla sin tener una consulta óptima y que puede generar que se congele, no responda o puede que no filtre nada de lo que tú necesites mostrar. Entonces, ¿cómo si debes hacerlo? Piensa tu proyecto como una cadena. PostGIS va a ser tu base espacial bien estructurada. La API, construida con filtros espaciales, por ejemplo Intersects, Make Envelope o cualquier otro que necesites. Y Leaflet, que es el que nos va a mostrar lo que tú necesitas y actualizar la vista. Esto te va a permitir tener mapas rápidos, dinámicos y que no se colapsen. Además, te va a permitir abrir las puertas para escalar el proyecto, agregar más filtros, dashboard y otras funcionalidades. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cargar datos desde Postgres para visualizar con FastAPI, Python y Leaflet. Que lo primero que debes hacer, instalar Python. Ingresas aquí a la página, lo descargas, dependiendo de tu sistema operativo, y desde la consola, desde el comando, vas a colocar Python --version. Así vas a verificar que sí haya quedado instalado. Ahora vamos a ir con la base de datos. Vamos a crear la base de datos GISDB desde pgadmin. Simplemente te conectas. Aquí agregas tu contraseña configurada y vas a dar clic derecho en Database, crear Database y vas a colocar GISDB. Listo, aquí ya quedó creada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A crear la tabla centros de salud. Para eso vas a utilizar este script. Clic derecho, te vas a Query Tool, pegas el script y vamos a activar la extensión de PostGIS, en dado caso que no esté activa. Quedó creada correctamente. Y vamos a ejecutar esto. En dado caso que exista, pues simplemente colocamos drop table, pero por lo menos en este caso me dice que no existía, entonces procede a crear la tabla. Vamos a dar clic derecho, refrescar, en esquema, tablas, y si te fijas ya quedó creada la tabla centros de salud. Ahora vamos a hacer el insert de los datos. Aquí tengo varios registros, lo único que debes hacer es copiar, pegas aquí en Query Tool y vas a ejecutar esto. Entonces, ¿qué contiene esta información? Son puntos de centros de salud con nombre, dirección, teléfono, municipio, horario, categoría y, por supuesto, nuestro campo GEOM. Aquí, si te das cuenta, el campo GEOM tiene una asignación de ESRID,
que recuerda que lo habíamos visto en la clase de PostGIS. Un make point, que es el que me va a crear el punto dependiendo de la longitud y latitud que yo le dé en cada registro. Ejecutamos. Vamos a ir a clic derecho, Scripts, Select Script y vamos a ejecutarlo. Con esto vamos a verificar que sí se nos haya creado los puntos. Ahora vamos a empezar a configurar desde Visual Studio Code nuestra estructura del proyecto. Vamos a crear nuestra carpeta del proyecto, la vamos a llamar Mapa Centro Salud. Y aquí es donde vamos a crear nuestro esquema. Vamos a crear nuestra primera parte que es el backend. Y dentro de backend vamos a empezar a crear nuestros archivos. Uno es main.py y el segundo es dbconfig.py. Listo, este me quedó por fuera, lo arrastro y listo, ya me quedó dentro de la carpeta backend. Ahora sí, vamos a copiar todo el script de main.py y vamos a ver qué trae. Aquí lo que tenemos es un import de diferentes, por lo menos lo que es Fast API para poder empezar a construir nuestra API. Y vamos a traer cores, que es el que me va a permitir habilitar esto para que no vaya a molestar al momento de ejecutarlo en el navegador. Y aquí ya tenemos lo que es el método get. Entonces vamos aquí a explicar los dos más importantes. Hay varios, pero el get es el que me va a permitir obtener los datos. Es decir, yo desde el navegador hago la petición de obtener los datos al backend. Y el post es cuando yo envío datos. En este caso vamos a utilizar es get, porque quiero obtenerlos desde mi base de datos. Voy a llamar los centros y aquí empiezo ya como a definir qué me va a traer centros. Entonces primero voy a hacer una conexión, una variable con igual a getConnection, que ya lo vamos a ver, y qué es lo que me va a ejecutar esta consulta. Esta consulta que trae, entonces vamos a verificar que trae los mismos campos que tengo de mi tabla, son estos de acá, desde mi tabla centros de salud, y va a mostrar ese resultado. Ahora, en la conexión, vamos a copiar esta parte de acá, que es la que me va a conectar a mi base de datos. Para eso, vamos a importar psicop2. Hey, te interrumpo unos segundos. Si este contenido te está sirviendo, aprovecha y suscríbete al canal. Así no te pierdes ningún video y apoyas mi trabajo. Te invito a que veas el curso completo de Leaflet y PostGIS aquí en el canal de YouTube. Sigamos con el tutorial. psicop2 es el que me va a permitir conectar, o sea, es un conector de base de datos desde Python a Postgres. Por eso lo vamos a importar porque lo tenemos que utilizar acá. Entonces aquí que me va a retornar ese conector ¿a dónde? A un host, localhost, que es toda la configuración que tenemos de la base de datos. Aquí nuestra base de datos GISDB, nuestro usuario y nuestra contraseña. Listo, ya tenemos nuestro backend configurado. Ahora vamos a poder, primero vamos a instalar aquí, dentro de nuestra carpeta backend, vamos a instalar Fast API, Ubicore, para que nos pueda funcionar. Vamos a ir aquí en Visual Studio Code y vamos a buscar Terminal, New Terminal. Aquí estoy dentro de una carpeta Leaflet, pero tenemos que entrar a nuestra carpeta del proyecto Backend. Simplemente vamos a escribir cd y si ustedes colocan las primeras letras y dan tab, de una vez se autocompleta.
aquí ya estoy dentro de la carpeta del proyecto, ahora me falta entrar a Backend. Listo, estando ahí en Backend, si pego este comando que me va a permitir instalar lo que yo necesito para poder utilizar en los import. Cuando ustedes ya ejecutan les va a aparecer que quedó descargado. En mi caso yo ya lo tenía descargado. Y ahora vamos a probar. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Vamos a copiar aquí localhost 2.8000-centro. /centro. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya me está trayendo la información desde el frontend, desde el backend hasta el frontend. Como utilizando nuestra conexión a la base de datos y me trae todo lo que yo tenga en esa tabla. Ahora vamos a configurar el frontend. Vamos a estructurar nuestro proyecto de siempre con nuestros 3 archivos. Entonces vamos a crear desde nuestra carpeta del proyecto una carpeta frontend y allí vamos a crear nuestros 3 archivos, el HTML, el estilo y el JavaScript. ¿Qué vamos a agregar en el HTML? Lo que ya hemos visto en videos anteriores, toda nuestra configuración de cómo se va a ver nuestro mapa. Entonces aquí recuerden hacer el llamado de nuestros archivos de estilo y de leaflet, asimismo nuestro JavaScript y el de leaflet. Ahora vamos a copiar el script JS. ¿Y qué es lo que trae esto? Bueno, nuestra inicialización del mapa como siempre, en un punto de latitud, longitud y un zoom, nuestro mapa base. Vamos a utilizar OpenStreet. Aquí vamos a empezar a explicar la función más grande. Entonces, la primera es la que va a consultar los datos desde FastAPI, usando FastAPI, para mostrarlos en el mapa. Listo, entonces esto es lo que necesito que me muestre. Entonces, ¿qué es fetch? Es el que me va a permitir obtener datos de una API de manera asíncrona. Vamos a utilizar GeoJSON y en GeoJSON vamos a utilizar point to layer. Vamos a convertir eso en un layer, esos puntos en un layer, utilizando features y la latitud y la longitud. Entonces vamos a crear 2 variables, una de categoría, que es esta. Esta categoría es la que me va a decir si es clínica, hospital o centro médico. Vamos a guardarla aquí para luego utilizarla y clasificarla por color. Esta getColorByCategory es una función que vamos a revisar más adelante, que está más arribita de este código. Ahora que me va a retornar un circle marker, es decir, unos puntos, tomando la latitud y la longitud, y aquí le vamos a definir el estilo. Entonces un radio, un fill color, un color por defecto, una opacidad y bueno, lo que generalmente se configura en esto. Ahora, por cada uno de esos features, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer la información. Entonces vamos a crear 2 variables, data popup y popup content. Entonces con data popup es el que me va a traer las propiedades y el popup content es cómo se lo voy a mostrar al usuario. Se lo va a mostrar así, colocando cada uno de los campos: nombre, categoría, dirección, teléfono, horario, municipio, que son estos mismos que tenemos acá en la base de datos. Listo, y ese layer me lo va a mostrar mediante un bin popup. ¿Y qué información es la que me va a mostrar? La que acabamos de configurar aquí en esta variable. Agregamos al mapa y colocamos aquí un catch en dado caso que nos genere algún error al mostrar el mapa. Me lo va a mostrar por consola y como alerta. Ahora sí vamos a ver la función de obtener el color. Entonces esa función que me trae tiene como parámetro categoría.
Entonces aquí vamos a hacer un switch case. Entonces me va a convertir lo que traiga en categoría a minúscula y vamos a empezar. Entonces en el caso que diga hospital, me lo va a mostrar rojo, en que sea clínica azul y centro médico verde. Y por default lo vamos a dejar en gris. Entonces ya tengo acá toda mi configuración. Guardamos. Y ahora que nos falta el estilo, es lo más sencillito. Aquí simplemente definimos el alto y el ancho del mapa. Guardamos. Y ahora dentro de nuestra carpeta backend vamos a ejecutar esto, Unicorn. Unicorn es un servidor web rápido y ligero diseñado para aplicaciones Python especialmente creadas con Fast API. Aquí ya nos dice que la aplicación inició completamente, correctamente, y pues esto es un intermediario entre la aplicación, entre peticiones web y tu aplicación. Vamos a ir a la carpeta y vamos a abrir nuestro HTML. Y vemos que ya funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregarle un filtro? Entonces vamos a cambiar un poco el código. Vamos a agregar aquí query dentro del import. Vamos a traer, vamos a hacer un from desde fast API punto response. Vamos a importar JSON response. Es para que permita devolver una respuesta en formato JSON personalizada. Ahora, vamos a agregar aquí en getCentros categoría str es igual a query none. Vamos a dejar aquí la conexión igual y aquí ya nos cambia un poco lo que es la consulta. Entonces vamos a hacer un if. Si la categoría, vamos a hacer un query. Vamos a hacer un query por categoría. Esta parte de código nos funciona. Vamos a copiarlo. Pero vamos a traer solamente nombre, ID, nombre y categoría, no más. Listo, aquí cerramos. Y aquí vamos a completar este query. El anterior solamente tenía tráigame todos los que están dentro de centros de salud, pero ahora vamos a colocarle un where, es decir, un filtro. Primero páseme todo lo que encuentre en ese campo categoría en minúscula. Y esto va a ser igual a lower. O sea, va a ser una comparación ya del dato que yo quiero con respecto a lo que está en la base de datos. Entonces, si eso me trae resultados, vamos a quitar esto de acá. Ejecuto el query. Categoría. O sea, el query va a tener en cuenta solo la categoría. Si me trae resultados, pues ya ejecuta esta parte. Si no, vamos a hacer esto mismo, pero sin filtro, es decir, que me traiga todos. Y lo dejamos así. Listo, aquí cur.execute query. Y aquí vamos a quitar com.close y aquí en el return vamos a cambiar. Ese JSON response va a traer un content igual al result. Listo. Ahora vamos a ir a HTML y vamos a agregar una lista desplegable. Entonces agregamos acá un div, un label y me va a iterar en categoría. Entonces aquí vamos a colocar filtrar por categoría. Aquí el div lo vamos a identificar como filtros. Y aquí vamos a crear la lista desplegable.
vamos a ir creando aquí este select con un ID categoría y aquí las opciones. El primer valor va a ser aquí vacío, el cual va a ser todos, es decir, que me muestre todos, y aquí vamos a copiar y pegar para configurar los otros. Entonces, el segundo va a ser hospital, luego clínica y centro médico. Y asimismo vamos a mostrarlo en la lista desplegable. Vamos aquí a ajustarle la primera letra para que se vea mejor. Y aquí ya quedó. Guardamos. Ahora en el CSS vamos a agregar cómo se va a mostrar ese filtro para que aparezca arriba y vamos a colocarle un tipo de letra. Aquí se le pueden agregar más diseño, pero vamos a dejarlo así. Y en el select vamos a ajustarle aquí el tamaño de la letra. Listo. Ahora vamos con el JavaScript. Vamos aquí a crear una variable que va a ser layer centros. Vamos a crear una función de cargar datos. O sea, va a depender de lo que me traiga la categoría en la lista desplegable. Dentro de esta función vamos a crear una variable URL. Vamos a pegar esta parte. Aquí tenemos la URL, la que ya habíamos visto, pero adicional, interrogación y para filtrarlo por categoría. Dependiendo de la categoría que seleccione el usuario. Entonces vamos a reutilizar esta parte del código. Y vamos a empezar. Entonces en fetch ya no va a ser una URL específica, sino va a extraer la variable URL. Los demás queda igual, pero vamos a agregar un if con respecto a los layers, al layer centros. Entonces, si hay datos en ese layer centros, me va a remover ese layer. Si no, entonces vamos a empezar acá. Entonces, layer centros va a ser igual a ese GeoJSON que ya habíamos definido anteriormente. Aquí vamos a dejar, vamos a quitar esta parte de acá. Y vamos a ajustar aquí lo del fill color para llamar la función que ya teníamos anteriormente de cambiar el color dependiendo de la categoría. Listo, aquí vamos a dejarle un color 000. Vamos a dejarla tal como está. Simplemente vamos a quitarle los demás campos, solo vamos a mostrar nombre y categoría nomás. Y ya, esto es básicamente la otra función de obtener color queda igual. Y al final vamos a crear vamos a llamar la función. Vamos a llamar la función para cargar inicialmente todos los centros médicos, que es la que acabamos de configurar. Y la otra es el evento al cambiar el filtro. Es decir, cuando el usuario va cambiando, ese evento tiene que actualizarse. Entonces, document get element by ID. Es decir, tráigame lo que está actualmente en la lista desplegable como categoría. Y vamos a agregarle un evento de que cuando cambie, ejecute lo siguiente. Tráigame cargar datos, pero con respecto al valor que está actualmente en esa lista desplegable. Aquí me está generando un error, porque le coloqué mal el tipo de corchetes. Vamos a abrir el mapa
y si se dan cuenta nos está generando un error. Entonces vamos a dar clic derecho y en la consola nos está diciendo algo relacionado con esta línea, script línea 49. Entonces vamos a buscar qué hay ahí. Me dice que es el error. A ver, volvamos. Me dice que es con cargar datos. Cargar datos, URL. Ah, ok. Aquí no va sin comillas. Entonces lo dejamos así. Refrescamos. Cerramos acá. Y ahora vamos a hacer el filtro. Si yo selecciono hospital, me va a traer solo hospital, clínica. Si se dan cuenta, ahí dice clínica y centro médico. Espero que haya sido de utilidad y si quieres que te ayude con alguna duda, únete a mi comunidad en Discord y allí compartiremos proyectos reales. También comenta aquí abajo cuáles consultas espaciales has usado en tus mapas de esta forma. Y no olvides ver el curso de Leaflet desde cero.